Preludios de la Dragonlance 6. Tanis el Semielfo. Bárbara and Scott Siegel. Audiolibro editado por Juan Pablo Flores Montaño. Para El Amo del Calabozo. 2025. Segunda parte. La petición del mago. Tanis sintió que todas sus esperanzas se desmoronaban a su alrededor como los troncos carbonizados que ahora se esparcían por el entorno. Los ojos azules de Quispa centellearon con una intensidad que acrecentó la inquietud del semielfo. El anciano delira, dijo. Klotnik, ayúdame a colocar otra manta a guisa de tienda. Tenemos que protegerlo. Pero el enano continuó arrodillado en el piso arenoso junto al mago, impasible. No delira, aseveró con firmeza. Tanis miró de soslayo a ambos, pensativo. Tal vez sea yo quien desvaríe. Brandella vive y respira dentro de mí, dijo Quispa con voz ronca. Al igual que tu padre. O, al menos, lo harán en tanto yo siga vivo. Esa es la razón por la que te necesito, Tanis. De improviso, el anciano tosió sangre. Se limpió el rostro chamuscado, mientras hablaba entre jadeos. Antes de perder el sentido, voy a realizar un conjuro. Te enviaré a lo más hondo de mi memoria, a un tiempo pasado, al momento en que conocía mejor a mi Brandella y tu padre llegó al pueblo. Hizo una pausa y Klotnik lo miró con preocupación. Muy pocos sonidos rompían la quietud de la mañana, de tanto en tanto, un pedazo de madera carbonizada se precipitaba sobre el lago o alguna rama se desplomaba en el suelo cubierto de desechos, a escasos metros de los tres hombres. El olor a humo persistía aún con fuerza. El semielfo y el enano guardaron silencio mientras esperaban que remitiera el último espasmo de dolor que sufría el anciano mago. Tanis observó el leve pálpito que agitaba la túnica quemada y ennegrecida, que en el pasado fuera roja y aterciopelada. Una expresión furibunda cruzó por el rostro del mago, se negaba a que el dolor se interpusiera en su camino. Averigua cuanto quieras acerca de tu padre, si es ese tu deseo, dijo. Pero encuentra a mi Brandella y escapa con ella de mi mente para que, cuando yo muera, ella siga viviendo. No quiero que su recuerdo sucumba con mi último aliento, Tanis. ¿Lo comprendes? La amo demasiado para permitir que perezca conmigo. Encuéntrala. Sálvala. El viejo mago se reclinó, sin apartar sus pupilas de las de Tanis. La mirada, antes exigente, se tornó ahora esperanzada. ¿Lo harás? Preguntó Quispa con un hilo de voz. ¿Para qué? ¿Van a conocer por fin a su padre? Para verlo y hablar con él, se dijo el semielfo. Sí, lo haré, aceptó en voz alta. No cabía otra respuesta. El mago esbozó una sonrisa. Hay muchos detalles que debería saber, dijo luego. Pero ahora he de concentrarme y reunir energía suficiente para realizar el conjuro. Klotnik, explícale a Tanis lo que le aguarda. Y apresúrate. No queda mucho tiempo. El enano cogió al semielfo por el brazo y lo condujo a una cierta distancia del herido. Tomaron asiento en el leño que les sirviera de sostén en el lago y que ahora estaba atorado en el banco de arena de la orilla. Klotnik desvió la mirada más allá de la superficie del agua, sus pensativos ojos verdes semejaban ágatas musgosas. Una fina red de arrugas contorneaban sus párpados y, por primera vez, Tanis cayó en la cuenta de que su compañero no era tan joven como había imaginado. Cuando habló Klotnik,
su voz pareció llegar de muy lejos. Quispa conoció a Brandella hace mucho tiempo, durante una época de guerras, explicó el malabarista. Se desató una epidemia y los humanos huyeron de sus asentamientos habituales y enviaron a sus ejércitos hacia el oeste, en busca de otras tierras que no hubiesen sufrido el azote de la plaga. Atacaron a varios pueblos de elfos, que estaban aislados, al norte de Qualinesti, y juraron que arrojarían al estrecho de Algoni a quienquiera que se interpusiese en su camino. Tanis, por supuesto, conocía las guerras sostenidas entre humanos y elfos. Tales invasiones eran una de las causas por las que todavía existían recelos entre una y otra raza, como también era una razón para que los miembros de ambos bandos consideraran a Tanis un producto de aquellos años violentos, un proscrito. ¿Y mi padre? Se impacientó. Klotnik apartó la vista del lago y lo miró por primera vez. En sus ojos se advertía una expresión conmiserativa. Tu padre era uno de aquellos soldados. Te digo esto para que estés preparado a afrontar lo que te aguarda. Te rodeará la violencia, el derramamiento de sangre, y es posible que caigas víctima de ellos. Cabe la posibilidad de que mueras en la memoria de Quispa. Tendré cuidado, prometió Tanis. El enano meneó la cabeza, no obstante, y posó su mano en el brazo musculoso del semielfo. La muerte es solo uno de los peligros que te acechan. Tanis volvió la mirada hacia el lugar donde yacía el anciano mago, reponiendo las fuerzas que precisaría para la rigurosa prueba que lo aguardaba. He de aceptar los riesgos, comentó el semielfo. Al no producirse comentario alguno por parte de Klotnik, se volvió a mirarlo. Adelante. Explícame a lo que debo enfrentarme. El enano apartó la mano de su brazo y se mostró indeciso. Al cabo, prosiguió. Quispa ignora lo que ocurrirá al penetrar un extraño en su pasado. Podrías cambiar todo el transcurso de su vida, o alterar solo sus recuerdos, o no modificar nada en absoluto. Pero está decidido a correr el riesgo y arrostrar cualquier consecuencia, con tal de que encuentres a Brandella y regreséis al presente antes de que él muera. Si Quispa deja de respirar mientras estás en su pasado, a ti te ocurrirá otro tanto. Al menos, en su memoria. La mirada del enano se tornó acerada como las espadas que forjaba Flint. Lo que quiera que ocurriese contigo, si podrías o no regresar a esta vida, también lo ignora. Tanis guardó silencio, calibrando la situación. Todos sus compañeros, desde el fornido Caramon al menudo Taz, se encontraban corriendo sus propias aventuras, mas, podría apostar que hasta el último de ellos tenía los pies plantados firmes en la tierra, en el hoy. Abrió la boca para decir algo, pero Klotnik se apresuró a interrumpirlo. Todo cuanto puedo decirte es que debes encontrarla y salir de la memoria de Quispa antes de que éste muera. ¿Cómo? Con la magia, por supuesto, respondió el enano con actitud sorprendida. Tanis presentía que el enano contestaba con evasivas, por consiguiente le presionó. ¿Nos sacará Quispa? El enano esbozó una sonrisa extraña antes de contestar. Si todo va bien, sí. Al transcurrir varios segundos sin que el semielfo hiciese comentario alguno, Klotnik se mordisqueó el labio, se recostó en el leño e inquirió. ¿Qué te preocupa? Que esto parece humano, dijo Tanis con un gesto duro. ¿Cómo es posible que fuese un hombre joven enamorado de una mujer hace casi 100 años? Klotnik soltó una corta carcajada antes de controlarse lo bastante para responder. ¿Te parece humano bajo esas terribles quemaduras? Por las barbas de Reorx, no lo es. Su abuelo era elfo. La voz del enano adoptó un tono confidencial. Según mis cálculos, tiene 1/4 parte de elfo, 3/4 partes de humano. Admito que los rasgos élficos no son muy perceptibles. Pero, por el contrario, su longevidad es una prueba irrefutable de sus orígenes étnicos. Tanis asintió en silencio. Quedaba por plantear una pregunta. ¿Cómo encontraré a mi padre? ¿Y a Brandella? ¿Qué aspecto tienen? Los hallarás a ambos en un pueblo llamado Ancatabaca, situado en la orilla septentrional del estrecho de Algoni.
Reconocerás a tu padre porque, de acuerdo con la descripción de Quispa, te pareces a él en los ojos y en la boca. No obstante, existen diferencias. Quispa me dijo que, a diferencia de ti, el cabello de tu padre era largo y negro, tenía la nariz rota y, durante el corto tiempo que estuvo en Ancatabaca, recibió una herida de espada en la pierna derecha. ¿Qué me dices de mi madre? ¿Vivía también en el pueblo de Quispa? Tanis contuvo el aliento. Por conocer a sí mismo a su madre, muerta al poco de nacer él, merecería la pena correr todos los peligros que encerraba el plan del anciano mago. No, respondió Klotnik, eludiendo los ojos. Quispa no la conoció. En esto no puedo ayudarte. El semielfo dejó escapar un profundo suspiro. De acuerdo. Cuéntame algo acerca de Brandella. Era tejedora cuando Quispa la conoció. La reconocerás en el momento que la veas, Tanis. De esto no cabe a menor duda. ¿Pero cómo? En el lago, una pareja de aves acuáticas trató de posarse en la superficie cubierta de escoria. Graznando con aparente desaliento, alzaron el vuelo al instante y se dirigieron hacia el oeste. Tanis la siguió con la mirada. La reconocerás porque Quispa la amaba y tú estarás en su memoria. El enano procuró adoptar una actitud de seguridad. Llegará un momento en que lo comprenderás. Tanis no estaba tan seguro. Con todo, no insistió en el asunto. El malabarista hizo un movimiento como si se dispusiera a reunirse con el mago, pero el semielfo lo detuvo. ¿Qué me dices de ti, Klotnik? ¿Por qué haces todo esto por el anciano? ¿Esto? No es nada, contestó con pesadumbre. Quise hacer el viaje en tu lugar, pero Quispa no me lo permitió. Tenías que ser tú, me dijo. El conjuro de búsqueda había sido muy específico. Respiró hondo, echó una ojeada al mago por encima del hombro y agregó en voz baja, pero no le creo. Lo cierto es que no quiere que vaya yo. ¿Por qué? Por la misma razón por la que yo deseaba hacerlo, dijo con ambigüedad, mientras jugueteaba con un pedazo de madera ennegrecida. Arrojó el palo al agua y luego miró a Tanis a los ojos. Si sobrevives a este periplo, te lo diré. Y tú tendrás cosas que contarme. Pero, basta por ahora, el tiempo de charlas y confidencias ha concluido y Quispa está preparado. El enano se incorporó, cortando cualquier otra pregunta, y regresó presuroso junto al mago. Tanis fue en pos de él con más lentitud. El mago alzó la vista y los observó con una súbita expresión taimada. Tanis tuvo que esforzarse para no cambiar de opinión. Siempre había sido cauto, demasiado cauto, le decían a veces sus amigos. En esta ocasión, seguiría adelante sin plantearse más conjeturas, se juró a sí mismo. Con cierto esfuerzo, el anciano hechicero sacó 2 objetos de un saquillo pequeño, chamuscado y empapado de agua, que pendía de su cinturón, los alzó. El primero era un pedazo de tela desgarrado y viejo en el que se advertían todavía los matices desvaídos de lo que en otro tiempo fueran brillantes colores rojo, amarillo y púrpura. El segundo objeto era un sencillo instrumento de escritura fabricado en madera. El hechicero tendió a Tanis la plumilla, pero retuvo el trozo de tela. «Es todo cuanto me queda de ella», dijo con tristeza. «Es el último fragmento de una bufanda que me tejió. Tómalo y dáselo como prueba de mi amor. ¿Y la plumilla? Llévatela también y déjala en el pasado. Ella es la causa de que me persiguieran los Slicks. Este es el plan más seguro para mantenerla fuera de su alcance». Los Slicks, célebres por sus afilados dientes, fealdad y una generalizada actitud antisocial, no eran apenas conocidos por los alrededores de Solace. ¿Por qué querían los Slicks tu plumilla?, preguntó Tanis. «Parece un objeto corriente. Predice el peligro», contestó el mago. «Quien quiera que la posea, jamás será cogido por sorpresa. No alcanzas a ver cuán valiosa podría llegar a ser para un ejército de semejantes criaturas que tuviese intención de conquistar un territorio». Quispa apretó los labios con resolución. «No deben apoderarse de ella, Tantalas.
Tanis se disponía a plantear una nueva pregunta, pero Klotnik se le anticipó. Quispa está débil. Hemos de apresurarnos. El mago acarició el trozo de tela y, de mala gana, se lo entregó a Tanis. El semielfo lo guardó con cuidado en su túnica, al igual que la plumilla. El hechicero le dio las gracias con un leve movimiento de cabeza y después cerró los párpados. Mas, de repente, antes de iniciar la realización del conjuro, la reliquia de lo que en tiempos fuera un ser lleno de vida, alzó sus finas manos ensangrentadas, aparentemente ajeno al dolor, y señaló al semielfo. «Hay algo más que debes saber», susurró Quispa. «Habrá alguien que tratara de impedir que liberes a mi Brandella». «¿Quién?», preguntó Tanis, a la vez que se inclinaba sobre el mago para escuchar mejor. «Yo». Mientras el semielfo se recobraba de la sorpresa, el mago entonó unas palabras desconocidas para Tanis. Los insólitos sonidos eran musicales, más bien una serie intrincada de notas que un lenguaje. Quispa los repitió por segunda vez, y una tercera. Tanis miró de soslayo a Klotnik. «No funciona», dijo el semielfo en voz baja. «Chest». Siseó el enano, a la par que le dirigía una mirada indignada. En ese momento, el mago apretó los puños, los sacudió y volvió a abrirlos. La piel se desprendió en tiras de sus dedos, pero el hechicero pareció no advertirlo. Cerró los puños por segunda vez. Los sacudió. Los abrió. Los cerró una tercera vez. Los sacudió. Y Tanis desapareció. 5. El agujero negro. Tanis miraba todavía hacia abajo, pero en lugar de ver a Quispa tendido en el suelo, vio las negras botas de cuero de un soldado con las punteras enfiladas en su dirección. De inmediato alzó los ojos y captó el destello de la luz del sol en la hoja de una espada que descendía a toda velocidad sobre su cabeza. Los elfos veneran la vida. Antes de la batalla, las tropas elfas y sus cabecillas se reúnen para pedir perdón por las vidas que se cegarán en el inminente combate. Pero, en esta ocasión, no había tiempo para moverse, pensar o sentir. De improviso, otra espada salió de la nada y frenó la embestida de la primera. Se produjo un sonoro choque metálico al encontrarse acero con acero y una voz gritó: «¡Saca tu arma!». Tanis no necesitó que se lo repitieran. El instinto y la experiencia de toda una vida de lucha se adueñó de él. Arremetió con el hombro a su adversario, derribándolo con el impulso, y al punto desenvainó su espada con incrustaciones de plata. Su intención era protegerse mientras se escabullía de la locura en la que lo habían arrojado. Ya con todos los sentidos en alerta, no tardó en darse cuenta de que se encontraba en medio de un reducido grupo de soldados elfos y humanos enzarzados en una mortal lucha cuerpo a cuerpo en un claro del bosque. El semielfo tenía un dilema. No sabía en qué bando estaba. Un soldado humano, de largo y grasiento cabello castaño, lo sacó de sus dudas al abalanzarse sobre él con la punta de la espada dirigida al corazón. Tanis desvió el ataque con destreza. El humano contraatacó con un sesgo y el arma trazó un amplio arco, dirigido a cercenar el brazo izquierdo del semielfo. Tanis se desvió a un lado y eludió la fulgurante hoja, a la vez que propinaba una patada a su enemigo en el estómago. El soldado se aferró el vientre y se dobló en dos por el dolor. Sus gemidos se entremezclaron con los gritos de otros humanos y elfos repartidos por el claro. Un soldado elfo, al ver al humano agachado e indefenso, se interpuso entre él y Tanis y dejó caer con fuerza su sable en el cuello desprotegido del hombre. Una vida llegó a su fin. Tanis quería mirar los rostros de los soldados y buscar a su pero con el aire cargado con el hedor del sudor y la sangre, y con la muerte acechando a cada momento, no podía permitirse el lujo de estudiar los rasgos de todos aquellos asesinos potenciales. Más valía escabullirse, decidió para sí. No obstante, antes de que pudiese llevarlo a cabo, otro humano lo atacó y estrelló su escudo contra la espalda del semielfo. Tanis se fue de bruces al suelo. Situándose sobre el cuerpo desplomado del semielfo, el soldado tiró a un lado el escudo, se arrojó sobre él y lo inmovilizó con todo el peso de su cuerpo. Por el rabillo del ojo,
Tanis atisbó una mano enorme que cogía una piedra. Luchó desesperado por sobrevivir, rodeando con los brazos una de las piernas del humano y tirando con todas sus fuerzas. La roca salió despedida de las manos del soldado cuando éste cayó de espaldas. Tanis tampoco mató a este humano. En lugar de ello, rodó con agilidad sobre sí mismo, cogió el escudo del soldado y se valió de él y de su espada para rechazar el ataque de la oleada de guerreros enemigos. Pero no por mucho tiempo. Más humanos. Alertó una voz elfa. Tanis supo de una manera instintiva hacia dónde mirar. Notó que el suelo se estremecía bajo sus pies y comprendió que se trataba de la caballería. Había solo un sitio por el que podían venir los hombres de a caballo y era el campo abierto situado al este. Bajo la intensa luz matinal, galopaban a través de la pradera y cargaban contra las reducidas fuerzas de defensa élficas en medio de gritos de venganza. Las lanzas empalaron a los elfos y las espadas los cortaron en pedazos. Era una masacre. Tanis se las ingenió para derribar a un jinete de su montura y romper la lanza de otro, pero eran demasiados. «¡Retirada!», gritó un cabecilla elfo. Después, con más precisión, chilló: «¡Huid!». Tanis echó a correr, perseguido por dos jinetes. Era una carrera inútil y el semielfo lo sabía. Tenía que encontrar un refugio y cuanto antes. A su izquierda atisbó el tocón de un árbol. No era mucho, pero se tendría que conformar. Cambió de rumbo con un quiebro. A sus espaldas, los jinetes ganaban terreno a cada paso. Alcanzó el tocón y lo rodeó justo unos instantes antes de que sus perseguidores lo cercaran. Retrasando lo inevitable, Tanis blandió la espada y desvió la punta de una lanza antes de agacharse para eludir la embestida de la segunda, que le pasó silbando junto al oído. Los jinetes galoparon a su alrededor, levantando una densa nube de polvo que lo cegaba y lo ahogaba. Trató de respirar, de aclarar la vista, sabedor de que tenía que estar preparado para hacer frente a sus adversarios cuando dieran la vuelta y cargaran de nuevo contra él. Oyó a los caballos encabritarse y relinchar y después el estruendo de los cascos cada vez más próximos, aunque los animales seguían ocultos tras la nube de polvo. Escuchó los gritos de otros elfos, invisibles también tras la polvareda, al recibir las mortales heridas infligidas por los humanos. Tanis templó los nervios, esperando ver a los jinetes antes de que fuera demasiado tarde. Entonces, a una corta distancia, divisó los caballos. Los hombres que los montaban se adelantaron en la silla para tener una mejor perspectiva de su víctima, mientras cargaban contra el semielfo. En ese momento, dos manos salieron del tocón, que al parecer estaba hueco, agarraron a Tanis por la espalda y lo arrastraron a la oscuridad. El semielfo yacía perplejo en el húmedo suelo. Un estrecho haz de luz, procedente del campo de batalla, allá en lo alto, se colaba por la hendidura del tronco hueco y le daba en la cara. Sintió un objeto que se le clavaba en el costado. ¿Una espada? No, demasiado romo. ¿Un palo? Se removió para librarse de la incómoda sensación. La vida es maravillosa. Sin ella, estarías muerto, susurró una voz, a la que siguió una risa salida de la oscuridad. ¿Quién eres?, inquirió Tanis, todavía mareado a causa de la caída. La voz sonaba áspera, grave y profunda, a pesar de ser un susurro. Me llaman muchas cosas, y muy pocas son halagüeñas, pero mi nombre es Escobar Alfeñique. Aunque tampoco estoy seguro de que sea muy lisonjero. ¿Eres humano?, preguntó Tanis, mientras buscaba a tienta su arma. Tu espada está a un palmo de tu mano derecha. Ten cuidado con el filo, dijo Escobar. Los ojos se te acostumbrarán pronto a la oscuridad. La voz podía pertenecer a un humano, pero su propietario lo había rescatado de los otros humanos. Y los enemigos no acostumbran a ayudar a sus adversarios a encontrar un arma perdida, reflexionó Tanis. Agarró la espada y la envainó. En la sombra solo distinguía una figura. De nuevo se oyó la voz, que, aún manteniéndose en un susurro, había adoptado un timbre más agudo. Ven conmigo, pero no levantes la cabeza.
Este túnel es muy angosto. El semielfo avanzó en la oscuridad reinante, en pos de la figura. Llegó un momento que incluso ésta se fundió con las sombras y solo quedó la voz. Antes de que apareciesen esos soldados, los habitantes del pueblo gozaban de una salud tan excelente que no tuvieron más remedio que matar a uno de los vecinos para inaugurar el cementerio. Tanis apenas prestó atención al chistoso comentario. ¿Ese pueblo se llama Ancatabaca?, inquirió. Más que ver, sintió que su compañero hacía un alto. La voz adoptó de nuevo un timbre grave e irritado. Eso era un chiste, muchacho. ¿No tienes sentido del humor? Bajo las presentes circunstancias, pensó el semielfo, la necesidad imperiosa de sobrevivir postergaba cualquier sentido del humor. Por favor, ¿es Ancatabaca?, insistió. Sí, dijo la voz, denotando un evidente fastidio. Y, puesto que todavía me siento inclinado a hablar contigo, creo que debo advertirte que te mantengas a la izquierda cuando el túnel se bifurque. El humano reanudó la marcha. Poco después, Tanis tuvo que esforzarse para no quedar atorado entre las estrechas paredes del pasadizo. No sé si podré pasar, dijo. Vamos, continúa. La voz parecía haber perdido el timbre irascible. Si pudiera hacerlo, te aseguro que te daría con gusto mi constitución esmirriada y hasta mi mote. Solo en situaciones como la presente me son de cierta utilidad. ¿Y a quién le importa?, se dijo Tanis para sus adentros. De hecho, la voz le sonaba ahora más como la de un kender que como la de un humano. Ta se perdía también en divagaciones, pero a diferencia de él, este sujeto tendía a dejarse dominar por la irritación. Tanis decidió contemporizar con su salvador y seguirle la corriente. ¿Se ensancha esta cueva más adelante?, preguntó. La otra ventaja es que ofrezco una diana difícil, prosiguió la voz con su parloteo. Como te habrás dado cuenta, me gusta ver el lado bueno de las cosas, si hubiese un poco de luz para distinguirlas. Por cierto, ¿cómo te llamas? Tanis el semielfo. Bien, Tanis. ¿Puedo llamarte así, o prefieres el título completo? Tanis jadeaba por el esfuerzo de avanzar centímetro a centímetro a lo largo del pasadizo, más apropiado para un enano o un kender que para una persona de ascendencia humana. Cualquiera que me haya salvado la vida puede llamarme como guste. Y, si no te molesta que te lo pregunte, ¿por qué lo hiciste? La voz, resonando ahora en un registro alto, respondió a una pregunta anterior. Ante todo, Tanis, el túnel se ensancha dentro de poco y después tuerce a la derecha, antes de trazar un brusco descenso. Pasarás sin grandes dificultades. Y, Tanis lo oyó respirar hondo varias veces y de nuevo la voz adquirió un tono de barítono. Y en cuanto se refiere al motivo por el que te arrastré de un tirón hasta este miserable agujero negro, la respuesta es sencilla: necesito protección. Y ahora tú me debes la vida. El semielfo torció el gesto. Al anciano mago que agonizaba junto a un lago, a un centenar de años en el futuro, no le quedaba tiempo para que él lo perdiera en otro asunto que no fuese la misión de Brandella. Por no mencionar sus propias prioridades. No obstante, en su mente podía escuchar a Stan Bradwell pronunciando el juramento solámnico, mi honor es mi vida, y sospechaba que su antiguo compañero dedicaría el tiempo preciso para ayudar a Escobar, sin reparar en las consecuencias. Escobar hizo una pausa, con el propósito de conseguir un efecto dramático, comprendió Tanis, y luego agregó, ¿sabes? Hay personas que pagan sus deudas cuando vence el plazo, otras lo hacen con retraso, y otras jamás las saldan. Muy ingenioso, admitió Tanis. Pero no te has reído, protestó Escobar. Sonreí. Lo que ocurre es que, con esta oscuridad, no me has visto. No es suficiente. En cualquier caso, la cuestión es, ¿vas a pagar la deuda que tienes conmigo? Tanis hizo un último intento de eludir la responsabilidad que amenazaba con presionarlo de un modo aún más agobiante que las angostas paredes del túnel. No te pedí que me salvaras la vida, puntualizó. La voz equilibró el timbre de fastidio con un tono razonable, aunque algo irritado. Cierto, pero yo sí te pido que salves la mía.
Al final, viene a ser lo mismo. Dejémonos de sutilezas y evasivas, Tanis. ¿Puedo contar contigo? El semielfo notó que su compañero contenía el aliento en espera de su respuesta. Tenía que ser honesto, o tan honesto como se lo permitían las circunstancias. Si intentaba explicar toda la historia, el humano jamás le creería. Estoy aquí para encontrar a 2 personas, comenzó. He de hacerlo cuanto antes y, una vez que lo haya logrado, he de marcharme de inmediato. No depende de mí, ni tengo otra alternativa. Si mientras tanto puedo protegerte, lo haré. Tienes mi palabra. Estupendo, dijo Escobar, cuya voz había perdido el timbre grave. Y tú tienes mi parrafada al completo. Tanis resopló con disgusto. 6. Marea alta. Algunas personas son granjeros, otras, curtidores. Hay caldereros, herreros, maestros, clérigos, soldados. Todo el mundo tiene una profesión. Yo cuento chistes, dijo Escobar. ¿Para ganarte la vida? Inquirió Tanis dubitativo, mientras inspeccionaba su espada para comprobar si había sufrido algún daño. El enteco humano, cuyo rostro, por lo demás juvenil, exhibía unas profundas arrugas risueñas en torno a los ojos y a la boca, no respondió y se limitó a remover con un palo la pequeña fogata que ardía sin humo en la cueva de la pared del acantilado. Tanis creyó que el silencio de su nuevo amigo se debía a que su pregunta lo había humillado. Lo siento, se disculpó con suavidad. Yo sí que lo siento, replicó Escobar taciturno. De todos los pisaverdes a los que pude salvar hoy, elegí al que no ríe con mis chistes ni aprecia mi ingenio y que ni siquiera ha oído hablar de mí. Chest. No sabemos quién más puede andar por estos túneles, advirtió Tanis, señalando el último agujero por el que habían pasado. Escobar había conducido al semielfo a través de una colmena de pasadizos hasta llegar a una cueva orientada al oeste y situada justo al norte de Ancatabaca. El sol de mediodía caía a plomo sobre el mar, pero en la húmeda cueva el frío se dejaba sentir. El humano dirigió una mirada nerviosa por encima del hombro, respiró hondo y cerró los párpados un breve instante. No me des esos sustos, pidió. En una ocasión que me encontraba enfermo fui a un curandero y le confesé que tenía miedo a morir. Él respondió, no te preocupes. Eso será lo último que te ocurra. Tanis sonrió. ¿Eso es todo?, protestó Escobar. Uno de mis mejores chistes y toda tu reacción se reduce a torcer a medias los labios. Supongo que tengo la cabeza en otros asuntos, se apresuró a calmarlo el semielfo. Perdona. Perdona, lo imitó Escobar. El hombrecillo puso uno enfurruñado y se encerró en un mutismo que, conforme transcurrían los minutos, se hizo incómodo. Al cabo de un rato, dijo, me sacaron a rastras de mi casa porque tenía fama de ser un tipo gracioso y querían que contara mis chistes a ese ejército de humanos idiotas. Pronunció la palabra, humanos, con sarcasmo. Pero tú también eres, comenzó Tanis, si bien lo pensó mejor y se inclinó sobre la espada sin acabar la frase, como si acabase de encontrar una mella en la hoja. Escobar siguió con su cháchara, como si no hubiese advertido la interrupción. Diviértelos, me ordenó el oficial. Hazlos reír, se encuentran lejos de su hogar y tienen baja la moral. Tú consigues siempre hacer reír a la gente, alfeñique. Es lo que dicen tus vecinos. Haz que mis hombres se rían. Hazlos reír, o tu nuevo mote será guiñapo, o algo peor. ¿Por eso estás aquí?, intervino Tanis. Escobar asintió con la cabeza. Empiezo a creer que lo que querían mis vecinos era librarse de mí, dijo. Tanis no estaba seguro de si el último comentario era o no un chiste. Por fortuna, el hombrecillo no explotó cuando el semielfo no dio muestras de regocijo. Nos encontrábamos a unos cuantos kilómetros de aquí, prosiguió Escobar. Eso fue ayer. Debían de ser por lo menos 300 soldados los que se sentaban en la falda del cerro mientras su comandante aguardaba nuevas órdenes. Hazlos reír. Ahora, me dijo. Pero la tarde acaba de empezar, le respondí. Hace calor.
Están cansados y de mal humor. No es el momento más oportuno. Tienen calor, están cansados y de un humor de perros, dijo el comandante. Precisamente por eso necesitan que los animen y los hagan reír. No es el momento más oportuno, insistí. Me puso una daga en el cuello y no tuve más remedio que contar mis chistes. Tanis se echó hacia adelante, compadecido de la pobre y frágil criatura sentada al otro lado de la fogata. ¿Qué ocurrió?, inquirió, sabiendo que Escobar necesitaba hablar sobre ello. El hombrecillo desvió la mirada hacia la entrada de la cueva, desde donde se divisaba el estrecho de Algoni. Las olas se mecían en la distancia, pero Tanis sabía que Escobar no veía la belleza del paisaje. Había retrocedido en el tiempo y revivía la humillación sufrida ante cientos de soldados. Se rieron. Se rieron mucho. Yo rebosaba satisfacción. Un público tan numeroso. Su voz subió de tono una vez más. Removió otra vez la lumbre. Qué estallido de carcajadas, qué bullicio, lo bastante para hacerte sentir como un dios. Solo que no se reían de mis chistes, Tanis. Después de contar 8 o 10, uno de los soldados, uno de mi propia raza, me disparó una flecha. Tanis, horrorizado, se echó hacia atrás con tanta brusquedad que chocó contra el muro de la cueva. Escobar se apresuró a reanudar el relato. Oh, su intención no era clavármela. Y no lo hizo. Pero su acto dio pie a que, primero unos cuantos soldados y después docenas de ellos, tuvieran otra idea. ¿Te lo imaginas? El rostro de Escobar enrojeció al rememorar su miedo y su humillación. No les gustaban mis chistes, así que decidieron matarme. Les pareció que aquello sí era divertido. ¿Cómo escapaste?, preguntó el semielfo, perplejo ante la crueldad espontánea y pueril de la raza humana. Me tiré de cabeza bajo una carreta. De no haber tenido donde resguardarme, sin duda habrían acabado conmigo. Sin embargo, he sacado algo bueno de todo este asunto, afirmó, más animado. ¿Y qué es? Me inspiró un nuevo chiste. ¿Quieres escucharlo? Tanis asintió en silencio y Escobar se incorporó. Su voz bajó de tono. El semielfo casi podía imaginarlo subido a un escenario. ¿Sabes lo de aquel tipo gracioso que contó los mismos chistes durante 3 días seguidos? No, contestó Tanis para animarlo. No se hubiese atrevido a contarlos de haber permanecido quieto. Tanis sonrió. Es bueno, dijo con amabilidad. Escobar, evidentemente frustrado, se pasó la mano por el corto y crespo cabello castaño. Aquel corte de pelo no era un estilo habitual entre los humanos, a excepción de los niños y algunos guerreros. Tanis sospechó que el hombrecillo lo llevaba así para provocar la sonrisa en la gente. Aunque, también podía deberse a que se lo cortara él mismo. Sin embargo, la faz de Escobar denotaba ahora cualquier cosa menos alegría. ¿Cómo que es bueno? Ni siquiera te hizo reír. Pero sé que es gracioso, protestó Tanis. Tienes que sentir que es gracioso, no saberlo. Escobar se volvió hacia el mar, al semielfo le recordó de repente a un airado gorrión con las plumas erizadas. Sin embargo, y a despecho de sí mismo, a Tanis le empezaba a gustar Escobar. Iba a decírselo, cuando una ola rompió contra la pared del acantilado y lanzó una rociada de gotas al interior de la cueva. La hoguera siseó. Otra ola inundó el suelo de la gruta y apagó el fuego. Al momento, Tanis y Escobar se habían puesto de pie, el agua les llegaba a los tobillos. La marea está subiendo, dijo el semielfo, aventurándose a la boca de la cueva y oteando el estrecho. Tenemos que salir de aquí. Entonces divisó un barco anclado en la entrada del puerto del pueblo elfo. Pequeñas embarcaciones pesqueras, muy hundidas en el agua, transportaban ciudadanos hasta el barco. Están evacuando, dijo Tanis con tristeza. Tiene que ser muy numeroso el ejército reunido por los humanos para que los elfos hayan decidido abandonar sus hogares. Escobar se reunió con Tanis en la boca de la cueva. El humano era una cabeza más bajo que él.
Sí. Esa escaramuza en la que tomabas parte era solo el inicio de la batalla. Los humanos quieren apoderarse de todo el territorio al norte de Qualinesti y no han guardado en secreto su intención de empujar a los elfos hacia el sur o al mar si es preciso. Algo que, al parecer, están a punto de conseguir. Otra gran ola rompió contra el acantilado y los empapó de espuma. Escobar, con la fina ropa pegada al cuerpo descarnado, tiritó. Tanis temía que los túneles se inundaran antes de que los dos alcanzasen un terreno más alto. Tenían solo dos opciones. Una era saltar al mar desde la cueva y nadar hasta un lugar seguro. Sin embargo, la marea rompía con fuerza contra la pared del acantilado, un movimiento desafortunado, y podían estrellarse contra la roca y perecer ahogados. La otra posibilidad era trepar de algún modo por la escarpada pared y llegar arriba. El problema obvio que presentaba esta opción, pensó Tanis asomándose con precaución por la boca de la cueva, era que la pared parecía inaccesible, aunque no del todo imposible. ¿Te atreves a escalar?, preguntó el semielfo. Escobar se asomó con temeridad al borde del precipicio y miró a lo alto. Tanis se abalanzó hacia adelante y agarró al hombrecillo por la camisa para evitar que cayera de cabeza al mar y lo metió de un tirón en la cueva. Escobar, aparentemente ajeno al peligro que había corrido, miró al semielfo con los ojos como platos ante la vía de escape sugerida. Ahora sé por qué no te ríes de mis chistes. Estás loco, sentenció. La cumbre no está tan lejos como parece. Quizás a unos 9 o 10 metros. Por otro lado, entre las rocas sobresalen raíces de árbol que podemos utilizar de asideros. Ve tú primero, insistió el gracioso hombrecillo. Era lo que Tanis había pensado hacer desde el primer momento, por consiguiente, asentó con cuidado un pie en un saliente rocoso e inició la escalada. Encontró otro hueco para el pie derecho, una pequeña prominencia donde agarrarse con la mano izquierda, luego un arbusto que crecía en la pared rocosa en el que apoyar el pie izquierdo, después otro saliente para la mano derecha, y de tal modo prosiguió hasta llegar a mitad de camino de la cima. La marea seguía subiendo y las olas se estrellaban con tanta fuerza contra el acantilado que Tanis temió por la seguridad del hombre que esperaba abajo. El agua me llega a la cintura, gritó Escobar, cuya voz llegó hasta el semielfo transportada por el viento salado. Allá voy. No te caigas o me arrastrarás también a mí. Al menos ha avisado sin hacer un chiste, dijo entre dientes Tanis. Lo que sin duda pondría las cosas al remojo vivo. Remató con aire triunfal el hombrecillo. Tanis sofocó un gruñido. El semielfo continuó escalando, con las manos cortadas por las aristas de la roca, la sangre se mezclaba con el sudor y todo lo que tocaba estaba resbaladizo. A pesar de las dificultades, avanzó poco a poco hacia la cima y la seguridad que ofrecía. Apoyó el pie izquierdo en una raíz de árbol, su pie derecho descansaba en una piedra saliente. Se sujetó con la mano izquierda a un pedazo fosilizado de madera y a continuación alargó la otra mano hacia un arbusto grisáceo de flores agostadas que crecía a su derecha. El arbusto cedió. La planta se desprendió de la pared rocosa en medio de una lluvia de terrones, chinarros y raíces podridas. El polvo le cayó a Tanis en la cara, perdió el equilibrio y ambos pies resbalaron de los asideros. 7. Esperanza multicolor. No. Clamó Escobar desde abajo, al alcanzarlo la pequeña avalancha y acribillarlo con una lluvia de guijarros y terrones. Por fortuna, el arbusto no lo golpeó. Y tampoco Tanis, estaba colgando por una mano al pedazo de madera fosilizada mientras hacía intentos desesperados por encontrar huecos donde apoyar los pies. Aguanta. A Tanis le dio el corazón un vuelco y renació la esperanza, la nueva voz procedía de lo alto del acantilado. No dispongo de cuerda, pero tengo otra cosa, ofreció la voz femenina, de tono grave. Por favor, aguanta un poco. Tanis sentía el brazo como si fuese a arrancársele de cuajo. Si al menos encontrara un saliente donde apoyar los pies. Pero, cuanto más se esforzaba por conseguirlo, tanto más aumentaba la tensión del brazo. Allá va, anunció la mujer. Está bajando por tu derecha.
¿Lo ves? Sí, lo veía, era un chal fino, de color rosa, que ondeaba al viento. Lo agarró con la mano libre. El chal, atado a otros de distintos colores, rojo, azul, púrpura, amarillo, se puso tenso. ¿Dónde has amarrado el otro extremo?, gritó Tanis, sin resuello. A un carro, fue la respuesta. He apuntalado las ruedas con piedras, pero se desliza poco a poco hacia el acantilado. El carro es muy ligero, apenas pesa, y no puedo sujetarlo. Apresúrate. Tanis se izó por la tira multicolor de chales como si utilizara una liana en el bosque. Deprisa, suplicó la mujer. El carro se desliza con más rapidez. Tanis progresó con gran esfuerzo. Le dolían los brazos y tenía la boca seca por la tierra que seguía desprendiéndose de la pared rocosa. Ya no faltaba mucho para la cima. Unos cuantos impulsos más por la improvisada cuerda y... El semielfo alzó la vista, esperando encontrar una mano tendida que lo ayudara a remontar la cima. En lugar de ello, escuchó un grito y vio el carro que se precipitaba por el borde del acantilado. No lo iba a conseguir. El vehículo se desplomó y chocó contra Tanis, que se encontraba a escasos palmos de la cima. Conmocionado por el golpe, el semielfo solo alcanzó a comprender que algo terrible había pasado. Manoteó inútilmente en el aire en tanto que el encrespado mar se precipitaba a su encuentro. De repente, un viento distinto a cuantos había sentido hasta entonces sopló bajo él con tanta fuerza que detuvo su caída y lo empujó hacia arriba. En ese mismo momento, el carro se estrelló contra el acantilado y se hizo pedazos. Fragmentos de madera y astillas saltaron a su alrededor y, al ser más ligero su peso, salieron disparados hacia el cielo, impulsados por la corriente de aire. Incapaz de respirar, Tanis intentó ponerse boca arriba mientras continuaba la vertiginosa ascensión sustentado en el invisible colchón de aire. Sin embargo, todo cuanto consiguió fue rodar sobre sí mismo en rápidos giros, semejante a una hoja seca sacudida por el viento. En una de las volteretas atisbó a Escobar que ascendía a toda velocidad y se acercaba a él. Para cuando Tanis llegó al borde del acantilado, Alfeñique estaba al alcance de su mano. La faz del hombrecillo era la viva imagen del terror. Alargó los brazos y agarró el tobillo izquierdo del semielfo con tanta fuerza que Tanis creyó que se lo iba a romper. Flotaron sobre la cima del acantilado, donde una corriente más suave los absorbió del ventarrón. Cayeron al suelo despatarrados y, rodando por el terreno desnivelado, arrancaron a su paso las delicadas flores de la pradera. Desorientado, jadeante, Tanis permaneció tumbado, inmóvil. Al cabo de un momento, recordó a la mujer. Se incorporó sobre las rodillas con esfuerzo y, sintiendo una presencia a sus espaldas, se volvió. La mujer, una enana seria y grave, con aspecto de matrona y ojos verdes como lascas de malaquita, corría hacia él. Caminando más despacio tras ella, venía un hombre joven que le resultaba vagamente conocido, si bien el semielfo seguía aturdido y le costaba trabajo enfocar la vista. La mujer llegó primero y tomó entre sus manos las ensangrentadas de Tanis. Oí un grito y entonces te vi, dijo con voz maternal y reconfortante. Era la misma voz que escuchara en lo alto del acantilado. Pensé que te matarías cuando el carro cayó por el precipicio. Siento mucho no haber podido frenarlo. Su mano fue a la frente del semielfo. Su contacto era suave y cálido. De manera instintiva, Tanis se acercó más a ella y aspiró su olor, una fragancia a flores de primavera mezclada con el limpio aroma de algodón. Se sintió reconfortado con su presencia. Lamento lo ocurrido con tu carro, dijo al cabo, sintiéndose culpable. Has perdido todo, ¿verdad? No era nada comparado con la pérdida de una vida. Su mirada fue hacia Escobar, que por fin empezaba a removerse y a gemir. De 2 vidas. Yo, nosotros. Te estamos sinceramente agradecidos por lo que has hecho, dijo Tanis con humildad. ¿Y yo, qué? Intervino el hombre que estaba tras la enana. ¿Nadie me da las gracias? Después de todo,
fue mi magia la que os salvó. Tanis parpadeó. El rostro era más delgado, el cabello negro y más espeso, y la túnica de un tono rojo fuerte, y estaba limpia. ¿Quispa? El hombre era tan joven, tan rebosante de salud y vigor. Los ojos azules brillaban llenos de vida en el juvenil semblante. Parecía imposible. Aún así, ¿vas a hablar con Yebridod y conmigo no? Inquirió el hombre, con buen talante. Se volvió hacia la mujer y le tomó el pelo diciéndole, Mertuig se pondrá celoso. Luego, con más seriedad, agregó, no te preocupes por las pérdidas. Hablaré con Mertuig sobre la manera de reemplazar lo que cayó por el acantilado. Ella alzó la mirada hacia el hechicero y asintió con docilidad. Entretanto, Tanis intentaba imaginarlo como un anciano con la piel abrasada, tendido en una manta y suplicando su ayuda. Eran tan parecidos y, sin embargo, tan notoriamente diferentes. A pesar del aturdimiento, Tanis comprendió que debía ser muy cauto. No había olvidado la advertencia de Quispa, habrá muchos que traten de interponerse en tu misión. Te prevengo contra uno de ellos, yo. Cuando el mago se volvió hacia él, Tanis intentó incorporarse. Te pido disculpas por mis malos modales. Acepta mi agradecimiento, le dijo. El semielfo se tambaleó, pero se mantuvo de pie, aun cuando todavía resonaba el silbido del viento en sus oídos, solo una brisa ligera mecía las flores y la hierba. Que tu magia sea siempre una bendición para ti, agregó, mientras le dedicaba una reverencia inestable. La mujer alargó la mano y lo agarró por el brazo para que no cayera. El hechicero inclinó a su vez la cabeza. Tus palabras te honran, comenzó el hechicero. Entrecerró los ojos y agregó, mas, he de decir que no eres de mi pueblo y tus rasgos apuntan a, digámoslo así, una mezcla de sangres. Uno se podría preguntar de qué lado está tu lealtad. Acostumbrado a esta clase de preguntas suspicaces, Tanis fue capaz de responder con tranquila indiferencia, si bien, como le ocurría siempre, la amargura estaba a flor de piel. Simuló no estar enterado del mestizaje de sangre que corría por las venas del propio Quispa. Mi lealtad está con quienes me llaman amigo, dijo con calma. ¿Y tú? Por lo que veo, eres humano y, por lo tanto, un enemigo potencial de Ankh-Tabaca. ¿De qué lado estás tú? La enana tiró de la manga a Tanis. No sabes de qué hablas, dijo, al parecer turbada porque el mago escuchara sus palabras. Es Quispa, nieto de Tocandi, uno de los antepasados más venerados de Ankh-Tabaca. Así como un notorio entusiasta de las féminas humanas, intervino el joven Quispa con una alegre carcajada. Luego, señalando a Tanis, agregó, mi padre era como tú, un semielfo. Se casó con una mujer humana, parece ser una debilidad familiar, y nací yo. Me has preguntado de qué lado estoy y te respondo, este es mi hogar. Esta es mi gente. Y los humanos reunidos para atacarlos son mis enemigos. Enemigos, como este, dijo con dureza, mientras señalaba a Escobar. Alfeñique tembló, asustado. No solo estaba falto de palabras, sino también, por una vez, falto de chistes. La habilidad mágica demostrada por Quispa lo había espantado. Escobar no es vuestro enemigo, intervino Tanis. Los humanos intentaron asesinarlo y huyó. Iban a matarme y me salvó la vida. Dejemos que las acciones de un hombre hablen por él, en lugar de juzgarlo por las circunstancias de su nacimiento. ¿Oh, también eres filósofo? Dijo Quispa, observándolo con atención. Ni mucho menos. El hechicero sonrió. Y, además, modesto. Pero dime, ¿cómo te llamas? Tantalas. O Tanis, si lo prefieres. Dime, Tanis, ¿qué te trajo aquí? La voz de Quispa se hizo casi un susurro. ¿Por qué estás aquí y por qué ahora? La intensidad del tono alarmó al semielfo. Daba la impresión de que el joven Quispa sospechara algo. Mentir iba en contra de su forma de ser. Por otro lado, le daba miedo confiar al mago la verdadera razón de su viaje. Sin embargo,
Tenía que contestar algo, algo que fuera cierto. Un moribundo me pidió que encontrara a alguien, dijo de manera atropellada. Vine tan pronto como me fue posible y regresaré, creo, muy pronto. Al menos, así lo espero. Quispa no parecía convencido. Tanis se preguntó si no habría dicho ya algo que no debía.